Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Escobar. Somos estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho y vamos a estar desarrollando el tema de los procedimientos de acciones de ley. Esto es concerniente al módulo 2 de Romano 2. La tramitación procesal general en Roma tiene como fundamento la primera fase, la célebre ley de las 12 tablas. Esta es una de las grandes influencias sobre la legislación romana, ya que de las 12 tablas fue lo que se pudo proseguir dentro de toda la vida, digamos que jurídica de los romanos. Esto también fue de alguna manera la génesis también del derecho griego. En la ley de las 12 tablas no estaba regulada la organización política del Estado ni una constitución judicial. Lo único que quería el legislador era recoger el ius civile, que es el conjunto de reglas que regularon las relaciones entre todos los ciudadanos romanos. Esta delimitación tenía como finalidad otorgar seguridad al ciudadano romano. Fíjense bien, las acciones de ley y el sistema formulario estaban unidas bajo el régimen del orden de los juicios privados. Esto se caracterizaba porque se desarrollaba ante el juicio de un magistrado y se llamaba ium iures, que es en la ley, y realizada de manera oral por la solemnidad de sus formas. Y también por la ventaja se daba a las partes sobre el magistrado. Y el otro, lo que tenía que ver con el sistema formulario, se caracterizaba porque se desarrollaba ante un juez particular elegido por las partes o designado por intervención del magistrado. Y se le llamaba ium iudicio o apud iudicem, delante del juez. Como antecedentes de las acciones de ley, nos remontamos al origen del mismo Imperio Romano, donde queda por vigor durante los 6 primeros siglos. Este procedimiento se encontraba regido por la ley de las 12 tablas, donde veíamos 5 acciones de ley, 3 de tipo declarativo y 2 de tipo ejecutivo. Las de tipo declarativa eran la legis actium sacramentum o acción de ley por apuesta. La segunda, la legis actios por iudicis postulationem, acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. Y como tercera declarativa, la legis per conditionem, acción de ley por requerimiento. Y como ejecutivas, dentro de las acciones de ley, el procedimiento, como primera, la legis actium por medium intunitionem, acciones de ley por aprehensión corporal, y la legis actium por pignure compionem, acción de ley de toma de prenda o embargo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yakira Arevalo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la Legis Actium per Sacramento. Esta ley consistía en la acción o significaba acción de la ley por apuesta sacramental. Como conocemos como sacramento, un sinónimo de ritual o juramento. La Actium Legis Sacramento es una de las más antiguas acciones de la ley que se utilizaba de forma general, cuando la ley no disponía una forma adecuada para reclamar un bien o una obligación. Esta Actium Legis Sacramento consistía en una apuesta sacramental en el que resultara vencido en el pleito, perdía a título de pena el dinero de dicha apuesta y esta quedaba a favor del pueblo. Las Actium Legis Sacramentum tienen dos modalidades: las Actium Legis Sacramentum in rem, que servían para reivindicar una cosa propia, y las Actium Legis Sacramentum in persona, que servía para reivindicar las obligaciones. La Actium Legis Sacramentum in rem se conoce actualmente como los derechos reales, y la Actium Legis Sacramentum in persona se conoce actualmente como los derechos personales o derechos de crédito. En las Actium Legis Sacramentum in rem se podía aquí disputarse un inmueble o un esclavo. Esto consistía en que las dos personas interesadas en el bien o en la cosa llegaban y se presentaban ante un magistrado, y cada uno hacía un reclamo de la cosa diciendo que era de su propiedad. Ambos llegaban y hacían una apuesta
junto con ese magistrado para que ellos tomaran la decisión a quién iba a pertenecer la cosa en disputa. Ambos llegaban y colocaban algo de garantía para que entonces el magistrado a su vez, después de esa garantía, entonces tomara la decisión a quién iba a pertenecer la cosa. Generalmente se utilizaba Ares, que era la unidad, digamos, de moneda, en este caso de pago, generalmente era de 50 Ares, lo que se utilizaba para ese tipo de disputas o de apuestas. ¿Okay? Y se hacía de manera sacramental porque era como un juramento y tenía que aceptarse exactamente lo que el magistrado en ese caso decidiera. Mi nombre es Yanna Torcate, me corresponde hablar sobre las leyes acciones sacramentales in persona. Este es un procedimiento, leyes acciones o acciones de ley, que forma parte de las antiguas formas de enjuiciar en un procedimiento solemne las acciones civiles en el derecho romano. Están recogidos estos procedimientos en la ley de las 12 tablas. Su vigencia está desde los orígenes de los civistas hasta el siglo II a.C. Las leyes acciones sacramento tenían dos formas: legis acción sacramento in rem, cuando se trataba de la tutela del derecho de la propiedad, y legis acción sacramento in personae. Este es el que me corresponde desarrollar, cuando era encaminada a la protección de los derechos de crédito. Mientras las acciones personales in persona solo pueden ejercitar contra el deudor o determinados deudores, aquellos que solo se le puede exigir el cumplimiento de una obligación en el derecho civil romano. Recordamos que esta actio legis es un procedimiento solemne de carácter sacramental. Eso es lo que antiguamente se conocía como un juicio en el antiguo derecho romano, que estaba inspirada en dos fases, un juicio que en ese momento obviamente era un procedimiento oral, y que se dividía en dos formas de acción. Estas formas de acción o manifestaciones sacramentales que inspiraban todo el proceso. Se puede decir que era un proceso sumario por la brevedad con la que se resolvían las controversias, un proceso sumamente rápido. Además de esto, bueno, tenemos que obviamente se realizaba con la finalidad de resarcir algún derecho que las personas consideraban que era violentado. En este caso, el deudor ejercía una acción negativa sobre su acreedor. Recordando las acciones de ley o las letis acciones, están las letis acciones de conocimiento y las letis acciones de ejecución. En la parte que me corresponde desarrollar, que son las letis acciones in persona, están dentro de los letis acciones de conocimiento. Es decir, la persona tenía el conocimiento previo de que había cometido una falla sobre otra. Recordemos además que estas fallas podían ser morales, podían ser económicas, podían ser establecidas dentro del derecho civil como acciones menores, en las cuales en ese procedimiento sacramental se dilucidaban o se resolvían mediante un procedimiento, mediante una acción legal, que en este caso era impersonal. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Ítalo Gualtieri, soy estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES, Núcleo San Carlos. Para darle continuidad a este contenido programático del subproyecto Romano II, a mí me corresponde hablarles pues, de unos fragmentos de lo que es la acción de condición por ley, lo que en el latín se dice legis actu per conditionem. Esta ley surge por una lex cilia, traducido en el español son leyes romanas. En el siglo III a.C., la lex cilia introdujo un modo especial de accionar, conocida con el nombre de legis actu per conditionem, que era para poder reclamar cierta deuda de dinero. Más tarde, en el siglo II a.C., la lex Calpurnia extendió los efectos de la ley anterior ante todas las acciones personales, y su utilización era para reclamar cualquier otra cosa cierta ante la negativa del demandado de reconocer una deuda, el demandante sin tener que expresar el motivo de su reclamación.
se limitaba a solicitar la comparecencia del demandado a los 30 días. El objeto de esta ley era elegir el juez. Según el jurista Gallo, podemos ver en la instituta cuarta el siguiente ejemplo. El demandante afirmó que debes dar 10.000 certecios. Te pido que digas si es verdad o es mentira. El demandado decía, el adversario decía que no. El demandante dice que no y por ello te emplazo para elegir al juez dentro de los 30 días. Buenas tardes, mi nombre es José Romero, soy estudiante de segundo año de Derecho de la UNEYES San Carlos. La materia que estamos tratando hoy es Derecho Romano 2. El punto a tratar es la legis actio per manus inectionem, que no es más que la ley por aprehensión corporal, no es más que las antiguas acciones de la ley que constituyó el primer ejemplo de acción ejecutada. Esto se toma de lo que es la ley de las 12 tablas, que fijó las formalidades y los plazos que habían que tomarse para el deudor. Este procedimiento se aplicaba en la antigua Roma al deudor, que había sido previamente juzgado y condenado, lo que le llamamos en el latín indicatus, que había confesado su deuda ante el magistrado. Y el magistrado en ese entonces lo denominamos confesius. A partir de la sentencia o en caso de la confesión del deudor, tenía 30 días para pagar y transcurridos estos 30 días, el acreedor o el impagado, que se le denominaba en aquella época, aprendía corporalmente al deudor, lo conducía ante el tribunal o el pretor, donde éste exclamaba a viva voz lo siguiente: puesto que has sido condenado a pagarme 10.000 sestercios y hasta el momento no has pagado, precisamente por esta razón realizo sobre ti la aprehensión corporal. Al decir esto, agarraba el acreedor materialmente con la mano y en ese momento intervenía un integrante a quien denominamos vindex, que se hiciese cargo de la deuda. El magistrado autorizaba al acreedor a llevar consigo al deudor mediante la expresión adico, te lo atribuyo. En este entonces el acreedor tomaba al prisionero durante 60 días y lo exhibía en 3 mercados consecutivos por si algún pariente o amigo liberaba de su obligación pagándole la deuda al acreedor. Y en dado caso de que no apareciera ningún familiar o ninguna persona que se hiciera responsable de esa deuda, el acreedor podía darle muerte o venderlo como esclavo. Para esta ley aparece lo que le llamamos la Lex Poletelia Paparia del año 326 a.C., que mitigó notablemente esa inhumana situación del deudor y desde ese momento en adelante comienza a surtir efecto. En vez de surtir efecto contra la persona, la ley surte efecto contra los bienes del deudor, contra el patrimonio. Muchas gracias. Legis actio per pignoris capionem. Esto es acción por toma de prenda. Es una acción de carácter ejecutivo recogida por Gallo en las institutas en su capítulo 4, concedida a determinados acreedores que no han obtenido el cobro de sus créditos, para que al mismo tiempo que pronuncian unas palabras solemnes se apoderan de bienes del deudor en presencia de testigos. Fue utilizada solo para algunas obligaciones muy peculiares, generalmente de carácter público. Por ejemplo, si alguien vendía a otra persona un animal destinado al sacrificio y el comprador no abonaba su precio. También los publicanos, a quienes se arrendaba el cobro de los impuestos, utilizaban esta acción frente a los contribuyentes incumplidores.